negociarlo. Si el establecimiento les da una plataforma, la plataforma propia de la institución, eso sería lo ideal, ¿no? Porque ustedes pueden registrar. Pueden encontrar otras maneras, ¿no? Tal vez la llamada y la videollamada puede ser por WhatsApp, pero el registro tiene que ser propio de la institución. Si yo quiero registrar mi atención, tiene que ser algo propio. Igual podemos proponer esos registros porque actualmente no existen registros para ello, para nuestra profesión. Tiene que, bueno, como decía, igual la prestación tiene que ser por horarios y por capacidad, cuántos pacientes se van a atender por hora, depende de qué tipos de pacientes o tipos de atenciones vamos a dar. Como les digo, recuerden que es diferente un paciente pediátrico que un paciente neurológico, que un paciente que es musculoesquelético o del dolor, entonces hay que manejarlo siempre por especialidad, ¿no? Y reincidimos en lo mismo, ¿no? Es diferenciado, ¿sí? Tenemos que priorizar qué pacientes podemos tratar de manera efectiva y qué pacientes, y cómo vamos a categorizar estos pacientes. Porque vamos a tener muchos pacientes, tenemos diferentes patologías, pero no todas van a aplicar para telesalud. No todos van a poder hacerlo de manera efectiva ahorita con las plataformas o con el soporte tecnológico que nos dan. Entonces hay que priorizar cuáles sí podemos atender de manera efectiva y cómo vamos a poder distribuirlos por grupos. Si hablamos de dolor, no es lo mismo un paciente con artrosis de rodilla que un paciente que ha tenido, que tiene lumbalgia o un paciente que ha tenido, no sé, otro tipo de patologías, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de categorizarlos por grupos para poder establecer más adelante lo que son protocolos y guías, ¿no? Para cada tipo de paciente. Y con esto vamos a ver que más adelante es mucho más fácil y mucho más llevadero implementar programas, ¿no? El objetivo es que de aquí en adelante nosotros registremos adecuadamente, tengamos una forma organizada y profesional de trabajar. ¿Para qué? Para que de acá a un tiempo veamos los resultados y con esos resultados creemos los programas de fisioterapia o los programas de terapia física que nosotros manejamos desde la evaluación hasta el alta de los programas. Nosotros podemos manejar registros, podemos manejar los pacientes y podemos dirigir esos programas como lo manda la OMS y la OIT, que dice claramente que los fisioterapeutas estamos capacitados para desarrollar, diseñar, implementar, gestionar programas de rehabilitación. Y lo podemos hacer, pero para hacerlo tenemos que demostrar que somos capaces. Y esa capacidad empieza de saber registrar nuestras atenciones, poder categorizarlos, generar protocolos de atención para que esos protocolos se conviertan después en programas establecidos para cada establecimiento y cada patología. Los programas son por patología, son bien definidas para ciertos tipos de pacientes, ¿no? Listo. Ahora, cuando hablamos de protocolo de atención, hablamos de que cuando llamemos al paciente tenemos que tener una manera adecuada de presentarnos. Tenemos que tener una manera estandarizada de trabajar todos. El estándar no significa que todos vamos a ser robots y vamos a decir lo mismo, porque cada llamada va a ser diferente, cada paciente tiene un carácter diferente, involucra muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de protocolo, hablamos simplemente de tener un estándar, una línea de trabajo. ¿Para qué? Para demostrar que somos profesionales, que todos trabajamos en una misma institución y por eso hay un estándar. Es como un uniforme. Todos tenemos el mismo uniforme de un cierto color o de una cierta forma, pero hay tallas diferentes, hay telas diferentes, ¿sí? Entonces, un protocolo básicamente es para alinear a todos y mostrar que pertenecemos a una misma institución, a un mismo servicio, que somos profesionales y que además vamos a poder brindarles de esta manera calidad y seguridad a la atención, ¿no? Entonces estos protocolos se establecen por cada servicio dependiendo de la realidad de cada uno y parte pues desde un saludo, ¿no? Un saludo estandarizado: buenas tardes, soy el licenciado tal, del hospital tal. Justo el otro día, el día de ayer nos comentaba un licenciado de que a veces los pacientes les colgaban porque pensaban que eran bancos, ¿no? Entonces, es importante que cuando nos presentemos demos esa confianza al paciente y esa calidez para que sepan que no somos un banco, que no somos una línea telefónica, sino que somos profesionales de la salud, que estamos preocupados por su salud, ¿no? Y identificarnos como profesionales de la salud. Hay que validar siempre la identidad del paciente. En todas las guías de práctica clínica de telesalud, y como lo podemos ver en la de Chile cuando la puedan revisar, hay que tener la manera de validar al paciente, desde su número de DNI, puede ser su fecha de nacimiento, su dirección. Siempre hay que solicitarle algunos datos solamente por la seguridad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que garantizar la manera de poder validar la identidad del paciente. Y el consentimiento informado para cada visita. Si bien el consentimiento informado al inicio puede ser largo, extenso, al final siempre recordarles de que ellos pueden dejar de recibir el servicio en cualquier momento, no están obligados.
Y hay que garantizar y garantizamos de esta manera la privacidad y confidencialidad, ¿no? Siempre hay que hacer una evaluación inicial. Nosotros sabemos que cada vez que llamamos a un paciente vamos a tener que hacer una evaluación inicial, un tratamiento o intervención, dejamos indicaciones, resolver siempre las dudas del paciente que tenga, ¿no? Y otra cosa importante en las indicaciones es que hay que decirle al paciente que repita todo lo que le estamos diciendo, porque de esta manera podemos comprobar de que nos entendió. A veces, como digo, como ahora en una exposición, a veces uno puede hablar, 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 pero no siempre se queda todo el conocimiento. Entonces es importante preguntarle a la persona, a ver, entonces, ¿qué va a tener que hacer? ¿Recuerda lo que tiene que hacer? Ya, y que te lo explique. Y le puedes ir resolviendo algunas consultas en el proceso, ¿no? Y finalmente agendar la siguiente cita. Como digo, los protocolos también parten de no solamente de cómo va a intervenir, sino cuántas veces por semana van a recibir la atención este tipo de pacientes, con qué frecuencia, al final cuántas sesiones en total se les va a programar, y al final despedirse, ¿no? Y cuando hablamos del registro clínico, tenemos que registrar bien cuál es nuestra evaluación y cómo va a ser nuestro seguimiento fisioterapéutico propio para cada patología. No hay una manera estandarizada, porque nosotros tenemos un abanico de especialidades y de tipos de pacientes que atendemos, ¿no? Por ejemplo, un médico no va a registrar de la misma manera un paciente que tiene un ACV, al que ha tenido una cirugía de cuello, al que ha tenido una fractura de cadera, ¿no? O sea, son registros diferentes. Y dentro de las mismas patologías o de los mismos problemas clínicos hay diferencias. Y como siempre digo, el TBC no es el mismo manejo y registro de un paciente con TBC, TBC resistente, multidrogoresistencia y el XX resistente, ¿no? Entonces, cuando registremos la parte clínica de nosotros, tenemos que generar esta propuesta para lo que es telesalud. Tenemos que poner el identificador, cómo vamos a identificar al paciente por su DNI, por una historia clínica, sus datos personales, que pueden haber un poco antecedentes, cuál es el diagnóstico médico, su CIE-10, ¿no? Una información subjetiva del paciente, la parte objetiva, al final cuál es nuestra valoración y cuál es el diagnóstico que vamos a emitir. Recordemos que es diferente un diagnóstico médico de un diagnóstico fisioterapéutico. Y acá siempre les quiero recordar que si bien el CIF es un clasificador internacional de funcionalidades que usan los fisioterapeutas alrededor del mundo y tiene mucha evidencia de su utilidad, en Chile ya se usa mucho, los fisioterapeutas se paran capacitando para el uso de la CIF, en el Perú no está reconocido ese clasificador. Una manera que también podemos empujar desde nuestro trabajo profesional es la validación de este CIF y luego capacitarnos para el uso. ¿Por qué? Porque eso nos diferencia. Si bien el CIF también lo puede usar el médico y nosotros también podemos ver el CIE-10 porque no son exclusivos de ninguna profesión, a nosotros principalmente nos sirve mucho la CIF para poder diagnosticar al paciente, ¿no? Igual no nos excluye uno de otro, pero nuestra valoración sigue siendo diferenciada, ¿no? Y al final el plan de tratamiento o la intervención que va a incluir qué tipo qué tipo de acciones vamos a hacer o procedimientos vamos a hacer, con qué frecuencia, cuántas veces a la semana, durante cuántas sesiones, ¿no? Y al final, cuando ya queremos hacer la prescripción del ejercicio, también tenemos que ser muy metódicos al momento de prescribir el ejercicio. Y no solo para nuestro registro clínico, ojo, también para el paciente. A veces nosotros nos hemos olvidado y solo le decimos al paciente, mire, señor, va a hacer este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, estira, primero esto, luego esto en la mañana, en la noche, y nos vemos en una semana, ¿no? Y eso no es una práctica profesional. Lo adecuado, lo ético, sería que nosotros agarremos un papel, pongamos el nombre del paciente, algún dato, y le dejemos sus ejercicios prescritos y los firmemos y los sellemos, porque eso hace un profesional, ¿no? Entonces, hay que promover esa práctica, hay que comenzar a practicar en ello y generar un registro para la prescripción del ejercicio, así como para la prescripción de agentes físicos, educación. La parte educativa se puede manejar a partir de documentos ya trabajados, como vimos la vez pasada. Se pueden generar videos educativos previamente trabajados, ¿no? Con profesionales, se pueden trabajar flyers, material audiovisual o físico, ¿no? Entonces todo esto se puede después mandar a los pacientes de manera sistemática para poder ayudarlos en su tratamiento, ¿no? Y ya para terminar y pasar a las preguntas, quiero hacer una pequeña revisión de lo que es la telerehabilitación, ¿sí? Porque si bien muchos hospitales, muchos médicos están proponiendo lo que es la telerehabilitación, hay que tener en claro cuál es nuestro papel dentro de la telerehabilitación.
Nosotros, cuando hablamos de telemedicina, la telemedicina es el uso de las tecnologías de información para prestar los servicios profesionales, ¿no? En general. Entonces, nosotros prestamos servicios de telemedicina. Y vean en ese gráfico, la telerehabilitación es parte de un tipo de modo de telemedicina, ¿no? Incluye la teleconsulta, incluye el No, telemonitoreo, el telediagnóstico, y, está favor. y lo que es la telerehabilitación es un proceso más en lo que nosotros estamos trabajando. Pero un ratito voy a invitar a todos. Listo. Entonces, ¿qué dice la ley sobre la rehabilitación? Cuando ya vemos a la norma técnica de las unidades productoras de servicios de rehabilitación, a las subs de rehabilitación, ¿qué dice sobre rehabilitación? ¿Qué significa rehabilitación? Es el proceso mediante el cual, con el uso coordinado y combinado de medidas médicas, educativas y vocacionales, se ayuda a los individuos discapacitados, con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, a alcanzar los más altos niveles funcionales posibles y a integrarse. Significa que rehabilitación no es terapia física, significa que rehabilitación no es terapia de lenguaje, rehabilitación no es medicina física, ¿sí? Rehabilitación es un equipo multidisciplinario o transdisciplinario, como lo están mencionando, para la rehabilitación o para la reincorporación de los pacientes discapacitados con limitaciones físicas, sensoriales y mentales a la sociedad, ¿no? Entonces va a entrar el psicólogo, va a entrar el terapeuta físico, el terapeuta de lenguaje, va a entrar el asistente social, van a entrar diferentes profesionales dentro de un equipo multidisciplinario o transdisciplinario de rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de telerehabilitación, hablamos de todos los profesionales, que es muy diferente a la práctica propia de cada profesión, ¿no? Y como digo, medicina de rehabilitación es la especialidad médica, ¿no? No es lo mismo que rehabilitación, son dos términos totalmente diferentes. Pero nosotros sí vamos a tener una limitante legal. Y esto siempre lo quiero aclarar porque a veces nosotros creemos que la ley nos deja a nosotros evaluar. O sea, yo digo, si yo puedo evaluar y tratar como yo quiero, mira, yo me voy a mi consultorio, yo me voy a mi servicio y yo soy dueña de mi servicio. Aquí no participa ningún médico y yo soy libre porque hago lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que a veces dicen? A mí no me molesta la ley, no me molestan las normas, porque al final yo vengo a trabajar y trabajo como yo quiero, ¿no? Que de alguna manera está bien porque tienes la libertad de trabajar, pero estás yendo contra las normas, estás yendo contra la ley. Y lo que queremos buscar es que la ley nos ampare y nos proteja como profesionales, ¿no? En este caso, según esta norma técnica, ¿qué dice sobre las sesiones terapéuticas? Recordemos que terapia no es terapia física, terapia no es terapia de lenguaje, terapia no es tecnología médica, ¿sí? Terapia es un término que se le asigna tanto a lo que hacen los tecnólogos médicos en terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, como terapia es lo que hace el psicólogo, terapia es lo que hace el odontólogo, terapia es lo que hace terapia también hacen los médicos, hacen terapia farmacológica, ¿no? Entonces, terapia no es un término propio. Yo no soy terapeuta, por solo yo no hago terapia. Si yo digo soy terapeuta acá, muchas profesiones son terapeutas. El terapeuta clínico de psicología, el terapeuta en odontología, todos son terapeutas. Entonces, nosotros somos fisioterapeutas, sí, somos una cosa aparte. Pero ¿cuál es el problema en esto? Que según esta norma técnica, los que van a definir y decir qué se hace con el paciente, quienes van a decidir qué se aplica al paciente según las guías de práctica clínica o procedimientos, es el médico rehabilitador. Nosotros vamos a hacer las sesiones en función de lo que nos indica el médico rehabilitador. Entonces, se pierde la esencia de la profesión como una profesión autónoma. Se pierde la esencia de que el médico deriva al fisioterapeuta para que el terapeuta evalúe, el fisioterapeuta evalúe y haga el tratamiento. Que sí sucede en otros lados, ¿no? El médico deriva al odontólogo y el odontólogo evalúa y hace su plan de tratamiento. Deriva al psicólogo, el psicólogo evalúa y hace su plan de tratamiento. Y lo mismo debe ser con el fisioterapeuta. El médico deriva a fisioterapia, el fisioterapeuta evalúa, y eso es lo que no está reconocido y contemplado en la ley, pero conforme nosotros trabajemos y generemos evidencia de esa autonomía, sí se puede lograr el cambio. Recuerden que las normas no están escritas en piedra, las normas se pueden ir modificando o adaptando a la realidad, como ha sucedido en muchos países, que después de muchos años, pero no tantos, se ha logrado reconocer bajo las normas nacionales, ¿no?